Bien, doctores, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Muy Buenos bien. días, profe. Bueno, doctores, Buenos días, profe. Buen día, doctor. hablando con la doctora que amablemente me colabora, me indica que faltan algunas personas por exponer. Entonces, me parece grave ya que a estas alturas no hayamos expuesto. Bueno, mirarán a ver cómo organizamos eso. Bien, el día de ayer estábamos hablando sobre los elementos que integran la acción. Dentro de esos elementos que integran la acción, habíamos visto ya algunos y habíamos finiquitado con lo que es la omisión propia y la omisión impropia. Dijimos que el día de hoy vamos a terminar con lo que es el objeto jurídico y el objeto material, para iniciar con otro nuevo tema importante que tenemos nosotros acá. Bien, el objeto jurídico, primero que todo, vamos a determinar que ese objeto jurídico es el bien que se está tutelando o es el bien que se está protegiendo. Ese viene a ser el objeto jurídico. Por ejemplo, el bien jurídico de la vida, el patrimonio económico, la libertad, la fe pública, la existencia y seguridad del Estado. Esos son bienes jurídicos que nuestra constitución política o nuestro proceso penal o nuestro penal general está protegiendo. De igual manera, la norma que se aplica para encontrar la responsabilidad o la culpabilidad de una persona también se tipifica como un objeto jurídico que nos proporciona el Estado para poder castigar a esa persona por ese daño causado. Entonces, el bien jurídico es ese objeto a tutelar. Y en el libro segundo del Código Penal o de nuestra Ley 599, encontramos que está dividido, está esquematizado, está jerarquizado en títulos. Son alrededor de 19 títulos donde encontramos nosotros ese bien jurídico que está protegiendo el Estado a través de nuestra norma superior y a través de nuestra norma legal. Tanto así que en el título primero, los bienes jurídicos que están tutelados o protegidos por la Constitución política y por nuestra norma legal son los bienes contra la vida y la integridad personal. Ese sería el bien jurídico en el primer título que se está protegiendo o se está tutelando o se está garantizando su protección. En el título primero, entonces, que arranca a partir del artículo 101 y hasta el 134, habla de ese bien jurídico que está protegiendo, que son todos los delitos que se den o se hagan contra la vida y la integridad personal. Entonces ahí encontramos la vida, encontramos nosotros que están tipificados el genocidio, el homicidio, las lesiones personales que hacen parte de esa integridad personal. Y esos son los bienes jurídicos que están protegiendo y que hacen parte de la acción. En el segundo título que está tipificado en su libro segundo del Código Penal, que nos habla de los delitos en particular, ustedes van a ver una materia que se llama de los delitos en particular, donde van a estructurar cada uno de estos tipos penales que están tipificados en su Código Penal. En el libro segundo inicia a partir del artículo 135 de ese mismo libro segundo del Código Penal, y ahí tipifica o plasma o incorpora los bienes jurídicos que se protegen contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Este es el bien jurídico o el objeto jurídico que están protegiendo en ese título segundo,
que inicia a partir del artículo 135 del Código Penal. Como tercer título, inicia en el artículo 165 de su Código Penal, y ahí nos indica que el objeto jurídico que está incorporado en ese título y que está protegido por la Constitución y por nuestra norma legal son los delitos que se cometan contra la libertad individual y otras garantías. Ahí está en ese título tercero esos objetos jurídicos que vienen a ser protegidos. En el título cuarto, que inicia a partir del artículo 205 del Código Penal, está el título cuarto y también están incorporados allí esos objetos jurídicos, ese bien jurídico. Doctor, ¿artículo qué? A partir del, ahí ustedes en el libro segundo que dice los delitos en particular, buscan título por título. El título cuarto, a partir del artículo 205 del Código Penal, libro segundo, son aquellos delitos que van en contra de la integridad y formación sexual. Esto es una explicación muy general, doctores, para que tengan en cuenta ustedes esos artículos y empecemos a manejar más o menos el código, ¿no? Porque cuando ustedes vean ya de los delitos en particular, ya por lo menos tienen el conocimiento de los bienes jurídicamente protegidos o tutelados que están inmersos en cada uno de estos títulos y conocemos de pronto los artículos, ¿no? Entonces, decíamos que en el título cuarto, a partir del artículo 205, encuentran ustedes esos bienes jurídicamente protegidos y que son el objeto jurídico de protección y que son aquellos que van en contra de la libertad, integridad y formación sexual. Ahí están tipificados todos, incorporados cada uno de esos bienes jurídicamente protegidos y que nos indica que son un elemento constitutivo de la acción, pero estos bienes están protegidos. Bien, en el título quinto, a partir del artículo 220, 221 subsiguientes, se encuentra el objeto jurídico que es protegido, y acá nos habla de la injuria, la calumnia, toda esa situación, y son aquellos delitos que van o que son protegidos o tutelados y que son estos delitos de la integridad moral. Bien, vamos en el quinto, ¿no? Esto lo estoy haciendo, pues esto lo ven ustedes en su delitos en particular o su derecho penal especial, como se llama acá en la universidad. En otras universidades se denomina de los delitos en particular. Vamos en el título quinto. Después, cuando tengan un tiempo, pues ustedes van a mirar cada uno cómo está estructurado ese código penal en el libro segundo. Bien, esto es para mirar que hay una estructuración de su libro segundo y es donde están tipificados, donde están incorporados, donde están relacionados todos los bienes jurídicamente protegidos en cada uno de esos títulos. Ahí están incorporados esos bienes que están siendo protegidos. Cuando alguna persona despliegue una acción o una conducta o un hecho contra estos bienes jurídicamente protegidos o tutelados, se estaría tipificando el delito. Entonces, bien, en el título sexto me habla de los delitos que se puedan cometer contra la familia. Ahí está protegido el bien jurídicamente tutelado, que es la familia, ¿cierto? Y todos los delitos que se puedan cometer contra la familia. En el artículo, perdón, en el título que vamos séptimo, en el artículo séptimo, eso está a partir del artículo 239, doctores, el título séptimo, a partir del artículo 239, nos viene a hablar de los bienes jurídicamente protegidos y que es el patrimonio económico. Miren que en el patrimonio económico, como en los demás, pues nos protege a nosotros todo nuestro patrimonio.
ya sean los bienes muebles, los bienes inmuebles, todo eso hace parte de nuestro patrimonio y acá está tipificado y protegido cada uno de estos bienes jurídicamente protegidos, y en el momento que alguna persona cause un daño, pues entonces se tipificará el delito. Bien, en el título octavo está protegido. Ahí está el 7A, 7 bis dice. Ah, bueno, el 7, eso fue algo que se incorporó recientemente. ¿Qué nos indica el 7A? Dice 7 bis, dice de la protección de la información y de los Y datos, los el datos. artículo 269A. Perfecto. Eso, protección de información de los datos, se incorpora hace muy poco tiempo y está como 7A, ¿no? También todos los, recuerden que se están cometiendo algunos delitos contra la información, muchos delitos que se cometen contra los datos que tenemos nosotros protegidos en algunas instituciones. Entonces, todos los delitos informáticos que se puedan presentar están protegidos y los incorporaron hace muy poco tiempo en ese título 7A del Código Penal, libro segundo. Bien, en el octavo están todo lo que son los derechos de autor. Esto nosotros muchas veces cometemos en las universidades o cuando estudiamos los derechos de autor, el plagio y muchas otras situaciones. Entonces ahí también se castiga cuando se comete una conducta punible contra estos delitos de autor. Vamos en el octavo. En el noveno, todos los delitos que estén contra la fe pública, ¿cierto? Todos esos delitos están incorporados ahí. Primero los bienes que se protegen, y cuando se cometa una conducta punible contra estos bienes que están dentro del título de la fe pública, pues entonces se estará cometiendo y castigando también a esa conducta punible. En el décimo, lo que está ocurriendo hoy en día, doctores, en el décimo son los delitos del orden económico y social, y estos delitos sí que se están cometiendo por esta situación del acaparamiento y por esta situación de, por esta situación de que, de pandemia, y aprovechan para cometer esta clase de delitos, doctores, el acaparamiento, la especulación. Entonces, mire que ahí está protegido, y las personas que están cometiendo esas conductas punibles serán castigadas porque aprovechan esta oportunidad. Pero eso, lo que yo hablaba en clases anteriores, quienes están especulando y aprovechando toda esta situación, pues son las personas que tienen bastante poder económico y pueden acaparar productos que son necesarios para esta situación que estamos haciendo, y eso está protegido ahí en ese título décimo. En el título 11, todos los delitos que se puedan presentar contra el medio ambiente y contra los recursos humanos, contra los recursos del medio ambiente y recursos naturales, perdón, recursos naturales. Entonces acá están tipificados todos los delitos que se puedan cometer contra los recursos naturales y el medio ambiente. Acá también, al igual que en el 7A, acá se incorpora como un 11A, que son los delitos que se puedan dar contra los animales. Recuerden que ahora los animales están siendo protegidos por nuestra norma y por nuestra constitución política, y acá se incorpora, se introduce, se relaciona en el título 11A todos los delitos que se puedan presentar contra los animales. Veía esta mañana en las noticias que por allá en el Cauca impactaron con arma de fuego a una cierva y la asesinaron, y están en la fiscalía está haciendo la respectiva indagación e investigación para poder encontrar los responsables que causaron esta muerte de este animal para poderlos judicializar. Entonces, ojo con ello. Con todos los animales también ahora se castigan a las personas que maltraten los animales, y por eso se tipificó en el título 11A de nuestro Código Penal.
En el título 12 encontramos la seguridad pública, todo lo que está como objeto jurídico que está protegido ahí. En el 13 encontramos nosotros otra situación que se está dando acá en nuestra sociedad por la situación de la pandemia. Eso lo encontramos nosotros tipificado en el artículo 368. Este bien jurídicamente protegido cuando alguien incumpla o lesione o cause o infecte a otra persona, tendrá una pena privativa de la libertad también de 4 a 8 años y otra de 4 a 10 años. Nos indica ahí esas conductas punibles que se puedan presentar contra la salud pública. En el título 14 encontramos todos los delitos que se puedan cometer contra la participación democrática, que son muchos, compra de votos, toda esa situación, ahí está esa situación, también castigan nuestra ley penal, todos esos delitos que se puedan cometer contra los mecanismos de participación democrática. El 15 nos habla a nosotros, el título 15 nos habla de la administración pública, que está a partir en el artículo 398, y nos habla de todos los delitos que se puedan presentar contra la administración pública. Yo hago esta explicación o que conozcan muy rápido, porque acá dentro del tema de derecho penal general nos indican que debemos informar, debemos explicar esos títulos para que ustedes tengan ese conocimiento de cómo está estructurado el código penal en su libro segundo. El 16º o título 16, que tutela también y protege los bienes jurídicamente tutelados o protegidos, nos hablan de la eficacia y recta impartición de justicia, que esto es lo que no se hace tampoco. Todas las autoridades competentes deben impartir con responsabilidad y ser correctos en la impartición de justicia, pero eso en Colombia muy pocos o muy pocas autoridades hacen esa situación, porque por la situación de la corrupción en Colombia no se está llevando a cabo la práctica honesta de lo que es nuestra ley penal colombiana. Y no solamente en materia penal, en otras materias o en otras áreas del derecho también vemos nosotros esta situación. El título 17 nos habla de la existencia y seguridad del Estado, ¿no? También algunos delitos que se puedan cometer contra esa existencia y seguridad del Estado serán castigados. Y el último, el 18, título 18, nos habla de aquellos delitos que van en contra del régimen constitucional o legal, que son los delitos políticos, que hoy vamos de pronto a tratar esos delitos políticos después de que terminemos acá de explicar el objeto jurídico y el objeto material. Iniciamos a mirar otro tema importantísimo y dentro de ese tema vamos a ver esos delitos políticos. ¿Qué son los delitos políticos? ¿Cuáles son los delitos políticos? Que están tipificados a partir del artículo 367, creo. Bueno, en este momento no me acuerdo del título, pero 467. 67, 467, 467. 467. 67, sí, señor. 467, y ahora más adelante vamos a explicar cada uno de ellos, porque hoy vamos a mirar, después de terminado de explicar el objeto material, vamos a mirar, doctores, la aplicación de la ley penal, a quién se le aplica la ley penal colombiana, y vamos a mirar la interpretación de la ley penal de acuerdo a la persona que la interprete, y vamos a mirar el tema importante que es de mucho conocimiento por parte de nosotros, que es la extradición. Bien. Doctor, Ese es aquí me aparece como Señora. título 19, aquí me aparece un título 19 que dice disposiciones generales. No, pero esos ya no son
no vienen a ser, ¿qué dice ahí, por favor? Es que pues a mí se me pasan o se me olvidan algunas, por eso debemos estar pendientes con el código de procedimiento y la constitución política, porque a mí se me pasan algunas cosas en el momento de hacer las explicaciones. ¿Qué dice el 19? El título 19 dice Disposiciones Generales, capítulo 1 de la derogatoria y vigencia. Desde el Capítulo artículo único. Ah, ya. 474 y el 475 dice transitorio el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo integrarán una comisión interinstitucional encargada de estudiar, definir y recomendar Bueno, al Congreso de la República la adopción de un proyecto. listo. Eso, pues si bien es cierto que está ahí dentro del libro segundo, pues no nos está indicando sino la manera o la forma de hacer algún proyecto y toda esa situación. Pero en sí hasta el título 18 es cuando encontramos nosotros todos los bienes jurídicamente tutelados o el objeto jurídico que está protegido. Entonces, doctores, para explicar el objeto jurídico es eso, ¿no? Que el bien o el objeto jurídico es lo que se tutela ahí dentro de cada uno de esos títulos, ¿no? La vida, como les decía, la seguridad, el patrimonio económico, la integridad sexual, toda esa situación. Eso viene a ser el objeto jurídico. Y además, las normas de derecho penal que se le aplica cuando una persona cometa una conducta punible contra esos bienes que nosotros poco a poco vamos mirando y que ya sabemos el título de cada uno de ellos y cuándo está incorporado. Si yo, por ejemplo, quiero mirar que a una persona se accedió carnalmente utilizando la fuerza y la violencia, pues ya sé que eso está en el título cuarto y que son los delitos contra la formación e integridad sexual. Entonces ya vamos conociendo un poco de ello. Si me hablan a mí que me hurtaron mi celular, pues son los delitos que están contra el patrimonio económico y que lo vamos a encontrar en el título séptimo, ¿cierto? Entonces ya para que vayamos teniendo una noción de que el objeto jurídico está tipificado en el libro segundo y todo lo que esté ahí se puede cometer una conducta punible contra ello. Lo que no esté tipificado ahí en ese libro segundo, el Código Penal, no es delito, será una situación atípica y no se podrá juzgar a una persona por algo o por la conducta que desplegó y que no esté tipificada ahí en ese libro o ahí en esos títulos. De esa manera se explica el objeto jurídico. Además, todas las normas penales, ya sea el Código Penal como el de procedimiento penal, pues vendrán a ser el objeto jurídico que se aplicará cuando una persona haya vulnerado o haya conculcado o le haya causado un daño a cada uno de estos objetos que están siendo protegidos, estos objetos jurídicos o estos bienes jurídicamente protegidos. Bien, ahora miraremos qué es el objeto material. ¿Cierto? Entonces nos dice que el objeto material siempre hará referencia a la persona o a las personas naturales o personas jurídicas a las cuales se le haya causado ese daño o sobre las cuales recae la acción o la omisión. Entonces, ese viene a ser el objeto material. Se refiere a la persona o a las personas, tanto naturales como jurídicas, a las cuales se le haya causado un daño o sobre las cuales recae esa acción o esa omisión que ha causado el agente en el momento de desplegar la acción y la conducta punible. El objeto material nos indica la norma que no siempre se representa en todos los delitos. Por ejemplo, en el falso testimonio se dice que no existirá un objeto material, porque en el abuso de autoridad o abuso de denuncia nos indica la norma que tampoco existirá un objeto material porque no se da un objeto con seguridad, una persona sobre la cual recae ese daño.
Entonces dice que el objeto material recae sobre la persona, como ocurre, por ejemplo, en los delitos de homicidio, ahí recae sobre la persona, ese viene a ser el objeto material. El secuestro simple o el secuestro extorsivo también recae sobre la persona. La libertad, integridad y formación sexual también recae sobre una persona. La violencia intrafamiliar también recae sobre personas. Violencia contra servidores públicos. Estoy hablando de que el objeto material es una persona o unas personas, ya sean naturales o jurídicas. Hasta ahí vamos que ese objeto material recae también sobre la víctima cuando hablamos nosotros de personas. Pero también hablamos nosotros que el daño puede recaer sobre cosas, ¿cierto? Cosas corporales. Si nosotros vamos a mirar cuando se presenta, por ejemplo, en el hurto, cuando se presenta sobre una cosa material o sobre una cosa corporal. Si yo le digo, por ejemplo, le hurto el teléfono a la doctora Daniela o al doctor Javier, pues mire que la conducta o el objeto material recae sobre una cosa corporal, ¿cierto? Recae sobre una cosa corporal cuando nosotros hablamos acá del hurto, la estafa, el abuso de confianza, el daño en bien ajeno, la contaminación de aguas, etcétera, etcétera. Entonces recae es sobre un objeto corporal. Mientras que también debemos diferenciar cuando se cometa la conducta punible si ese daño como objeto material recayó sobre una persona natural o sobre una persona jurídica o si recayó sobre las cosas. Por eso hablamos acá de los bienes jurídicamente protegidos, teniendo en cuenta que a nivel general harán parte de los bienes jurídicamente protegidos los derechos fundamentales también. Por eso se habla de que la situación o el daño recae sobre las personas y también el objeto material recae sobre las cosas. Entonces, de esta manera nosotros terminamos ya. Doctor, Señora. ¿qué piensa? Hay mucho ruido en el fondo, hay alguien que golpea, martilla y no se entiende muy claro. Sí, pero es que acá en el último piso me están, no qué sé, pena. es acá, es que por ahí en el último piso me están, no sé, trabajando y pues no puedo. Traten de obviar eso, de no, porque preciso, cuando uno está trabajando se les da por empezar ellos a martillar y a trabajar. Profe, Bien, qué pena con usted. señora. Usted dice que en el abuso de confianza ese es material, ¿sí? Es Claro. un objeto material. ¿Por qué? O sea, A ver, doctora, si yo le doy a usted, por ejemplo, le presto un celular y no me lo devuelve, ahí hay un abuso de confianza, claro, ¿cierto? Y entonces pero recae sería sobre uso. un objeto material. Por ejemplo, si usted presta una camioneta o un carro para llevar un acarreo y no se lo devuelven, ahí se tipificaría un abuso de confianza, ¿cierto? Pero también sería hurto, ¿verdad, profe? Hay que mirar. Por eso siempre les digo a ustedes que en cada uno de los procesos debemos estudiar muy bien. Y hurto, ¿y qué clase de hurto hay que mirar? Por ejemplo, en este caso, si yo le presto o su merced presta la camioneta y no se la devuelven, pues se tipificaría abuso de confianza en concurso heterogéneo con hurto. ¿Pero qué clase de hurto? No sé. Ojo. Todo eso debemos aprender y bueno, sería abuso de confianza en concurso heterogéneo con hurto agravado. ¿Agravado por qué? Por la confianza. No, Ese es uno de los requisitos del hurto agravado del artículo 241 del Código Penal. Hay muchos más, pero por la confianza, entonces se tipifica el hurto agravado. Por favor, de verdad les Carlos ofrezco Monarca, miles de excusas por ese ruido que se está presentando, pero no tenía
Tranquilo, doctor. Me va a tocar subir y decirles que estoy dictando clase, que si me dejan No, dictar. doctor, no, no, Tranquilo, doctor, no se no hay preocupe. Bueno, Nuevos nos concentramos, gracias. concéntrense en lo que les voy a decir. Vamos a hablar de algo muy importante acá, doctores, que es la aplicación de la ley penal. Ojo con ello. ¿A quiénes se aplica la ley penal? Profe, qué pena. Usted Señora. dijo ayer también, habló pues del objeto que eran dos, material y jurídico. Sí, claro. El jurídico es los que están en Doctora, el Código Penal. acabé de explicar el jurídico y después inicié a explicar el material. Inclusive les indiqué los 18 títulos donde está incorporado el objeto jurídico. Entonces, yo los expliqué iniciando la clase. Bien. Qué lío. Bueno, voy a también a concentrarme porque vamos a mirar la situación de aplicación de la norma. También les solicito que me apaguen los micrófonos porque el ruido acá y el ruido de ustedes, pues también, excúsenme por este ruido, pero yo no puedo hacer nada porque me va a tocar es subir y golpearles y que dejen esa golpeadera. Bueno, pero concentrémonos a ver si podemos. Nuestra norma penal nos indican los legisladores y cada uno de ellos que nuestra norma penal se le aplicará. Ojo, primero que todo, a todos los, cerremos también por allá los micrófonos, doctores, porque también siento ruido por allá. Carlos Munar tiene el micrófono prendido. Ya. Dice que nuestra norma penal se le aplicará, primero que todo, a los nacionales que cometan un delito o que cometan una conducta punible, fundamentalmente a los nacionales. Pero de igual manera se le aplicará nuestra norma penal a los extranjeros sin importar en qué situación se encuentren en Colombia, ya sea de paso, ya sea que estén residenciados acá, ya sea porque están vacacionando, por cualquier motivo, si un extranjero comete una conducta punible en el territorio nacional, se le aplicará nuestra norma penal a cualquier extranjero sin importar. Si comete una conducta punible en nuestro territorio, se le aplicará la norma penal. Ahora bien, cuando el extranjero se pueda capturar y se le puede aplicar nuestra norma penal, pues se hará y se le aplicará de igual manera que cualquier otro nacional o cualquier otra persona que cometa una conducta punible. En el evento que evada la norma o la ley penal y se fugue, ay, Dios mío, se fugue de nuestro país, pues entonces ahí es lo que vamos a mirar ahora, que se aplicará la extradición, ¿vale? Entonces se le aplica la norma penal a los nacionales y a los extranjeros que cometan conductas punibles. Por ejemplo, en nuestra actualidad se ve que hay en Colombia muchísimo personal extranjero venezolano. Cuando se cometa la conducta punible por alguno de ellos y se logre la captura de esa persona, pues se le aplicará nuestra norma penal común y corriente a ese extranjero. También se dice que el extranjero que comete una conducta punible acá en Colombia y que no entiende el idioma, pues el gobierno colombiano, las autoridades le conseguirán un traductor gratis para que pueda llevar a cabo durante todo el proceso y toda la judicialización. En el evento que es la gran mayoría que sucede ahorita con nuestros extranjeros venezolanos que cometen conductas punibles llevadas en la justicia, entonces se iniciará la extradición. Pero ojo, doctores, coloco algo de la extradición. Siempre se debe tener un convenio o un acuerdo de extradición con ese país, o si no, no surtirá sus frutos. Si no hay acuerdo de extradición con Venezuela, no podemos hacer nada. Ese delito quedó en la impunidad. Por eso vamos ahorita a hablar de lo que es la extradición. Y esa es la forma como se le explica, o como se le aplica, perdón, la norma penal a nuestra
a los extranjeros y a los nacionales. Bien, ahora vamos a mirar la interpretación de la norma penal. Interpretación de la norma penal. Entonces vamos a mirar que de acuerdo a la persona que la interpreta, tenemos que se clasifica de la siguiente manera. Una interpretación auténtica, una interpretación judicial y una interpretación jurisprudencial y una interpretación doctrinal. De esa Pero, manera, doctor, ¿nos puede repetir? Doctor, qué pena. a ver, de acuerdo a la persona que interpreta la norma, se clasifica en interpretación auténtica, interpretación judicial, interpretación jurisdiccional y interpretación doctrinal. La interpretación auténtica es aquella que hacen los legisladores en el momento de crear la norma. Esa es la interpretación auténtica, aquella que hacen los legisladores en el momento de hacer, de crear las leyes o de crear las normas. Cuando se reúnen para llevar a cabo la organización y diligenciamiento de una ley, esa es la interpretación auténtica, la que hacen los legisladores. Por ejemplo, en el momento que crearon la norma para el homicidio, interpretaron de qué manera se podría cometer el homicidio, cuándo se agravaba un homicidio, cuándo tenía una circunstancia de agravación punitiva, ¿cierto? Ahí estaban interpretando la norma. Esa viene a ser la interpretación auténtica, la que hacen los legisladores en ese momento. Tiene unas características importantes, que es erga omnes. ¿Ustedes saben qué es eso de erga omnes? Les deletreo. Sí, la ley para todo, la ley para todos. Debe ser de obligatorio cumplimiento. De cumplimiento para todo el mundo, de conocimiento para todo el mundo y de cumplimiento para todo el mundo. Eso quiere decir erga omnes. En el momento que la estén realizando, deben tener en cuenta también que tiene que ser clara, precisa, concisa, de fácil entendimiento para el común de las personas, que todo el mundo conozca esta ley o de qué se trata esta ley. Eso es importante dentro de esta interpretación que hacen los legisladores en el momento de llevar a cabo o cuando hacen la norma. Entonces es importantísimo que se tenga en cuenta esta situación. Ahora, si hay alguna parte que no se entienda, entonces ellos con la elaboración de otra ley le darán alcance y explicación a la parte de la ley que no es de fácil entendimiento, pero de todas maneras tendrán que hacer eso y tendrán que explicar la norma. Esa es la interpretación auténtica, la que hacen los legisladores en el momento de crear la norma o de crear la ley. Y tienen esos requisitos que tiene que ser para todo el mundo y de fácil entendimiento también para todo el conglomerado nacional o de la sociedad. Bien. Y es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo, por eso es erga omnes. Ahora vamos a hablar de la interpretación judicial. Y acá decimos, primero que todo, que no es erga omnes la interpretación judicial, no es para todo el mundo. La interpretación judicial es única y exclusivamente para las partes que intervienen en un proceso. Es únicamente de obligatorio cumplimiento para ellos. Por ejemplo, en un homicidio, la interpretación viene a ser para el juez, para el fiscal y para las partes, para la defensa, porque única y exclusivamente le interesa sobre ese caso, pues a las personas que están inmersas dentro de ese proceso. Por ejemplo,
Si hay un homicidio, pues a mí el hecho de que lo publiquen por noticias, pues de pronto hay un interés ahí, pero no es el interés que requiere la norma. Le interesa únicamente a las partes que intervienen en ese proceso. ¿A quién? Pues al fiscal le interesa de qué manera se cometió esa conducta punible o ese homicidio, y a la defensa le interesa mirar que mi cliente no es responsable o si es responsable de la conducta punible. Le interesa esa interpretación única exclusivamente al juez y a las partes que intervienen en ese proceso. Entonces miren que no es erga omnes y de igual manera pues no tiene ese cumplimiento por todo el mundo, le interesa única y exclusivamente a las personas que están inmersas dentro de ese proceso. ¿Vale? Bien. La interpretación jurisprudencial. Pues es la interpretación que nosotros hacemos o realizamos o la gente realiza o las autoridades realizan de las decisiones que han dado algunas autoridades competentes. Entonces, en ese evento, esa es la interpretación de las diferentes sentencias o jurisprudencias que se hacen cuando las ha emitido las altas cortes o cuando las ha emitido una autoridad competente. Es esa interpretación que se hace, ya sea la autoridad competente o ya sea las personas que hacen esa interpretación. Esa es la interpretación jurisprudencial, interpretación de las diferentes decisiones o diferentes sentencias que se hacen por las decisiones que toman las altas cortes. Y la doctrinal dice que la interpretación doctrinal es la que hacen los estudiosos del derecho, todos los abogados. Nosotros tenemos interpretaciones doctrinales, por ejemplo, de Carneluti, de todos los penalistas. Esa es la interpretación doctrinal. Las anteriores interpretaciones se podrán aplicar en los diferentes procesos. La doctrinal no se aplica en ningún proceso, simplemente son conceptos que dan los estudiosos del derecho y que con esos conceptos amplían o explican algún tema de derecho penal, porque estamos hablando nosotros de derecho penal. Entonces, en ese evento, es esos conceptos que dan de algunos estudiosos del derecho. Ustedes pueden dar algunos conceptos de algún tema de derecho y esa sería una interpretación doctrinal. Bien. Entonces, como hablábamos que la aplicación de la ley se Doctor, le aplica... doctores, al final apunten las preguntas porque ahorita ya habíamos hablado que al final vamos a anoten las preguntas que tengan y al final contestamos. Así como hicimos el día de ayer. Bien, entonces, cuando hablamos nosotros de la aplicación de la norma, decíamos que se aplica a los nacionales y a los extranjeros. Pero que aquellos extranjeros que cometan una conducta punible en nuestro territorio y evadan la justicia colombiana, para eso existe una institución fundamental que se llama la extradición. Primero que todo, la extradición es un instrumento de derecho público internacional. La extradición es un instrumento de derecho público internacional por medio del cual un Estado por solidaridad o por el cumplimiento de convenios y de tratados internacionales que se han celebrado entre esos países, tendrá la principal función y es de que los delitos que se cometan por los extranjeros en Colombia y los delitos que se cometan por ciudadanos colombianos en el extranjero no queden en la impunidad. Esa es la principal función de la extradición. Y ese es un instituto de cooperación nacional y que tiene por objeto ir contra el crimen y para que todos los delitos que se cometan no queden en la impunidad. Bien. La extradición en Colombia no se aplicaba para ningún nacional antes del surgimiento del Acto Legislativo 01 de 1997.
antes de esta fecha hacia atrás no se aplicaba la extradición para los colombianos o para los nacionales. Antes del acto legislativo 01 de 1997 no se aplicaba la extradición en Colombia para los nacionales. Ustedes me dirán, pero antes de 1997 se aplicó la extradición a Carlos Leder. Claro, pero resulta que Carlos Leder no era nacional colombiano. Por eso se dice que no se aplicará la extradición para los nacionales, primero, por hechos cometidos antes del acto legislativo de 1997. Primero, no se extraditarán a colombianos por hechos cometidos antes de esa fecha. Segundo, no se extraditarán a los nacionales o a los colombianos por conductas punibles que comporten o tengan una pena privativa de la libertad menor de 4 años. No se extraditarán a los nacionales cuando cometan una conducta punible en el extranjero, pero que esa conducta punible tipifique una pena privativa de la libertad menor de 4 años. Tercero, no se extraditarán a los nacionales o a los colombianos por delitos políticos. No se extraditarán a los colombianos por delitos políticos. Son los tres requisitos para no extraditar a los colombianos. Entonces, les indicaba cuando les di la estructuración del libro segundo de los delitos en particular, que en el título 18 están los delitos contra el régimen constitucional o legal que están tipificados a partir del artículo 467 y que sabemos cuáles son los delitos políticos. Algunas veces me indican que los delitos políticos son los que cometen todos los que tienen la competencia o esos políticos de Colombia. No, los delitos políticos son la rebelión, la sedición y la asonada. Rebelión, sedición y asonada, y están tipificados en el artículo 467 y subsiguiente, y que ahí en ese título 18 están tipificados como delitos contra el régimen constitucional o legal. Y es otro requisito para que las personas o los nacionales que cometan conductas punibles por delitos políticos no serán extraditados, y tiene su razón de ser. Porque es que se extradita a un nacional cuando ese nacional ha cometido una conducta punible en otro país. Porque yo les decía, si ese nacional comete la conducta punible en Colombia, pues la misma ley colombiana lo irá a sancionar. Por eso existe el convenio de extradición, porque si un colombiano comete una conducta punible en Estados Unidos y allá con ese país tenemos convenio y tratado de extradición, y logra evadir la justicia americana y se devuelve para nuestro país, pues entonces se entregará en extradición o Estados Unidos lo solicitará en extradición. ¿Sí? Entonces los delitos políticos se cometen en Colombia, dentro de nuestro país. Pues no se podrán extraditar porque el delito lo cometió acá en Colombia y la ley penal colombiana es la que tiene que castigar a estas personas que cometieron esta clase de delitos. Entonces se dice que por rebelión, dice que la rebelión es un grupo de personas armadas al margen de la ley que por mucho tiempo quieren derrocar o quieren cambiar nuestras normas constitucionales o legales y derrocar por mucho tiempo, han pretendido derrocar por mucho tiempo al gobierno y a nuestro régimen constitucional o legal. Estos grupos, por ejemplo, nosotros conocemos en Colombia, las FARC, que llevan más de 50 años tratando de obtener esta garantía o este beneficio de derrocar al gobierno utilizando las armas, y son grupos al margen de la ley. Ahorita leemos esos artículos porque pues al pie de la letra no los tengo. Esa es la rebelión. La sedición, de igual manera, doctores, es un grupo es un grupo armado al margen de la ley y que transitoriamente
quiere derrocar al gobierno o quiere derrocar nuestras instituciones, pero lo hace transitoriamente, transitoriamente. El otro es durante mucho tiempo que quiere cometer esta clase de conductas punibles contra el régimen constitucional o legal. Y la asonada, acá hay una diferencia grande con los otros dos, y es que la asonada, aunque dice que se reúnen varias personas de forma tumultuaria, ¿cierto? Pero son personas, primero que todo, que se reúnen y no están al margen de la ley y no utilizan armas, ¿cierto? Y la asonada es para pedir del gobierno, para pedir de algunas instituciones, para pedir de algunas empresas del gobierno, del Estado, algo para que les cumplan. Por ejemplo, con la muerte de este señor de la Universidad de la Gran Colombia, que estaba estudiando allá, con la muerte de este señor hubo asonadas solicitando que se castigaran a los dos policías que cometieron esta conducta punible de homicidio tipificada en el artículo 103 del Código Penal. Estaban solicitando algo del gobierno. Se reunieron tumultuariamente para solicitar esta o hacer esta petición. Solo que se tipifica la asonada cuando dentro de esa asonada cometen conductas punibles. Por ejemplo, la destrucción de los CAI. Por ejemplo, la agresión a los miembros de la fuerza pública. Ya se tipifica la asonada. Pero si lo hacen pacíficamente, doctores, está permitido por nuestra constitución política. El hecho de reclamar, el hecho de unirse en las personas para reclamar del gobierno X o Y cosa. Pero cuando cometen conductas punibles contra las cosas o contra las personas, entonces todo esto se irá a castigar y esa viene a ser la asonada. Cuando nosotros, o anteriormente a la pandemia, se estaba llevando a cabo algunas situaciones de solicitarle a los dueños de Transmilenio eso, que no les hubiesen, pues hay manifestaciones, que estas manifestaciones se hacen y que la Constitución política nos indica que estas manifestaciones se deben hacer sin vulnerar derechos fundamentales o bienes jurídicamente protegidos. Cuando lo hacen así, pues no pasa nada, pero cuando inician con esa vulneración, con ese daño causado a las personas o a los bienes, a destruir las estaciones de Transmilenio, pues interviene la fuerza pública y es cuando se tipifica la asonada. Inclusive hasta muertos han habido en esas asonadas. Entonces, esa es la gran diferencia y esos son los delitos políticos que conocemos todos por delitos políticos, pero que son aquellos delitos que van contra el régimen constitucional o legal. Bien. Dentro de los requisitos del convenio de extradición tiene que existir, doctores, ese convenio o ese tratado de extradición con el otro país. Si no hay convenio de extradición, doctores, no se podrá solicitar la extradición o no la podrán solicitar el país con el cual no tengamos convenio de extradición. Por ejemplo, con Venezuela creo que no tenemos convenio de extradición. Colombia tiene con la gran mayoría de países este convenio de extradición. Pero tiene que estar el convenio o si no, no se podrá hacer nada, doctores. Miren que, por ejemplo, con China no tenemos convenio de extradición. Y con China sucedió hace como unos 5 o 6 años algo curioso y particular. Allá castigan con la pena capital a las personas que cometan la conducta punible de narcotráfico. Allá capturaron a una persona colombiana que estaba cometiendo este delito. Lo judicializaron. Colombia, primero que todo el delito lo cometió allá y lo capturaron allá, le deben aplicar la ley china, ¿cierto? Ahí no se puede. ¿Cómo? ¿De qué manera solicitar la extradición? Colombia, ¿qué hizo?
intervino mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza de, en ese entonces, la persona que estaba ahí, que era una señora, para que no se le aplicara la pena capital, sino que le aplicaran otra pena y lo dejaran vivir y toda esa situación. Sin embargo, el gobierno de China dijo, no señores, y le aplicó la pena capital. Entonces, es algo diferente. Cuando no tenemos convenio de extradición con otro país, ¿qué se hace? Pues si es unas conductas punibles que tienen que ser castigadas porque son graves, pues se utilizará la Interpol para que lo busque y de esa manera se dará una, ¿cómo se llama? Una circular roja para que lo busquen y lo ubiquen. Será la única manera de poder mirar cuando no se tiene convenio de extradición. Bien. Necesariamente debe dar convenio de extradición. Bien. Ahora, vamos a mirar que dentro de la extradición existen unas clases de extradición. Y hay unas clases de extradición según el territorio. Extradición según el territorio. Y según el territorio puede haber una extradición activa y otra pasiva. Ojo, una activa y otra pasiva. Y pónganle cuidado, la activa. La extradición activa es cuando un país solicita, ojo, pónganle cuidado, cuando un país solicita al otro país para que donde se encuentra refugiado a la persona que cometió la conducta punible, lo envíe acá. Por ejemplo, activa es cuando Colombia solicita a Estados Unidos que le envíe al nacional americano que cometió una conducta punible acá en Colombia, pero que evadió la justicia colombiana. Entonces le solicita, el gobierno colombiano le solicita a Estados Unidos para que le envíe a esa persona. Esa es la extradición activa. Cuando un país solicita al otro para que se le entregue a esa persona que está refugiada o domiciliada en ese otro país. Bien. La extradición pasiva, lo contrario, cuando el país donde está domiciliado la persona que cometió la conducta punible, lo entrega, le hace entrega al otro país. Por ejemplo, en el mismo evento, en el mismo caso que les estaba colocando, si está refugiado un americano allá en Estados Unidos y vino y cometió una conducta punible, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le dice al gobierno colombiano, acá hay una persona, Pedrito Pérez, que cometió una conducta punible allá en Colombia, se lo entrego para que vaya y pague por esa comisión de esa conducta punible. Entonces, mire que la activa es cuando el país solicita y la pasiva es cuando el país entrega a la persona que se encuentra refugiada o domiciliada en ese país. Esas son las dos clases de extradición según el territorio, una pasiva y otra activa, ¿vale? Bien. Ahora, según el procedimiento, existen otras clases de extradición. Según el procedimiento existe una extradición judicial, una extradición administrativa y una extradición mixta, según el procedimiento. Y a ver, doctores, si ustedes quieren conocer del procedimiento de extradición que lleva a cabo nuestro país, ustedes lo encuentran a partir del artículo 490 al 453 del Código de Procedimiento Penal. Ahí está tipificado qué instituciones pueden llevar a cabo el proceso de extradición, cuáles son las extradiciones, ahí está una extradición facultativa, etcétera, etcétera, y ahí porque no creo que alcancemos a mirar el procedimiento porque el tema de la extradición es bastante extenso. Pena, profe, ¿en qué artículo? 490, 453 del Código de Procedimiento Penal, no del Código Penal, sino de procedimiento penal. Nuestro actual Código de Procedimiento Penal es la Ley 906 del 2004. Entonces, a partir de ese artículo 490 del Código de Procedimiento Penal está lo que es la extradición. En el artículo 492 están los requisitos para que se tienen que llevar para poder realizar la extradición. Pero bien,
vamos a mirar acá las clases de extradición según el procedimiento. Dijimos que según el procedimiento era judicial, administrativa y mixta. La extradición judicial es cuando el procedimiento de extradición única y exclusivamente le compete a la rama judicial. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Entonces, la extradición judicial es cuando la decisión atañe de manera exclusiva a la rama judicial del Estado. En Colombia, este procedimiento de la extradición judicial pues le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Esa es la judicial. La administrativa es cuando no hay intervención de la rama judicial y le corresponde la decisión única y de manera exclusiva al gobierno. Entonces, todas las instituciones del gobierno irán a llevar el procedimiento de extradición sin que haya intervención de la rama judicial. Solo el gobierno y las instituciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, que son las autoridades encargadas o las instituciones encargadas dentro del procedimiento de extradición que está tipificado del artículo 490 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Bien, la mixta es cuando la competencia para otorgar o negar la extradición radica en el gobierno, la mixta, ojo, cuando la competencia para otorgar o negar la extradición radica en el gobierno, pero debe existir un concepto por el órgano judicial, es decir, por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Por eso se llama mixta, porque si bien es cierto que la competencia para otorgarla o negarla le corresponde al gobierno, también para dar esa decisión tiene que existir un concepto de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, por eso se llama mixta. Intervienen tanto la judicial como la administrativa y se llama mixta. Esta extradición mixta es la que se aplica en Colombia. Ojo, esta extradición mixta es la que se aplica en Colombia. En Colombia no se aplica ni la judicial ni la administrativa. En Colombia se aplica la extradición mixta, es decir, todo el procedimiento, toda la decisión la ejerce las instituciones del gobierno, pero para dar una decisión si es viable o no viable la extradición, debe existir un concepto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Entonces, ojo, esto es el convenio de extradición, los requisitos, a quienes se pueden extraditar, a quienes no, toda esa situación. Pero ojo, la extradición se sustenta, la extradición se basa en unos principios que deben estar tipificados dentro del convenio de extradición y que vamos a mirar cuáles son esos principios. Deben existir estos principios, doctores, para que la extradición sea viable. El primer principio es el principio de legalidad. Ojo con ello, doctores. El primer principio es el principio de legalidad. Este principio dice que la extradición como mecanismo jurídico, como cooperación entre varios países para perseguir el crimen y para que los delitos no queden en la impunidad, debe aparecer regulado, debe aparecer tipificado, debe aparecer incorporado, tanto en el Código Penal de Colombia como en el Código Penal del otro país. Ese es el principio de legalidad. Recuerden ustedes que cuando vimos el artículo 6 del Código Penal hablábamos de la legalidad de la norma y decíamos que la norma tiene que estar con antelación a la ocurrencia del hecho tipificada en nuestro Código Penal. Entonces acá el principio de legalidad de la extradición es que la extradición debe estar tipificado en nuestro Código Penal como extradición, como tal, que me dé el concepto de extradición.
y de igual manera tiene que estar tipificado por principio de legalidad en el otro código del otro país con el cual nosotros celebramos ese convenio de extradición. Y entonces, en nuestro código penal, doctores, tiene que estar tipificado ahí como extradición, y en nuestro código penal dice que la extradición se podrá solicitar. O sea que mira, acá ya me está hablando de la clase de extradición activa porque está solicitando. Solicitar, ¿cierto? Dice nuestro código penal que la extradición se podrá solicitar, extradición activa. Conceder u ofrecer, extradición pasiva, de acuerdo con los tratados públicos o internacionales que haya celebrado Colombia con otro país. Artículo 18 del Código Penal. ¿Quién me lo lee, por favor? Doctor Edgar. Artículo 18. ¿Lo leo? Sí, léalo, por favor, y ahorita atiendo al doctor Javier. Código Penal, título segundo de la aplicación de la ley penal. Capítulo 1, artículo 18. Extradición. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997. Perfecto. Doctor Javier, ¿me iba a preguntar algo? Doctor, mil gracias. Mire, es que yo tengo una duda. En todo lo que hemos aquí recibido de instrucción, quiero que se me haga esta aclaración. Hace unos años fue de conocimiento público bastante extenso el homicidio de un funcionario de la DEA aquí en Bogotá, en el norte. Por ser atracado, al señor lo asesinaron, exacto. A todos esos delincuentes los extraditaron a Estados Unidos. La pregunta es, el delito se cometió aquí en Bogotá, se realizó en Colombia, todo ocurrió en nuestro país, pero Estados Unidos lo pidió para que fueran condenados ellos allá cuando el delito se cometió en nuestro territorio. Sí. ¿Por qué o a qué se debe eso? Listo, doctor. Primero que todo, porque todos los americanos que se encuentran en Colombia, se considera que ese americano, por la calidad o ¿cómo se llama? Las funciones que desempeñaba acá, dan para poder extraditar a esa persona. Y segundo, porque se dejó dentro del convenio de extradición que los americanos que estuviesen en Colombia, y si se cometiese alguna conducta punible con estos americanos, serán extraditados los nacionales. Ojo, eso es una situación. Ahora, recuerden que los Estados Unidos, acá dentro de la embajada americana, ¿cierto? Si se comete una conducta punible dentro de la embajada, se determina como territorio americano. Y segundo, por la misma calidad del empleo del funcionario que estaba acá, que fue el señor que asesinaron estos taxistas, por esa misma calidad, ¿cómo se llama eso? Se me fue. De la importancia del empleo, porque tenía ¿Como un fuero? el fuero, por esa misma situación se debió dejar dentro del convenio de extradición con Estados Unidos, que cuando se le cometiese una conducta punible a un americano con esas calidades o con este fuero, se podrán extraditar las personas que han cometido esa conducta punible. Y también está dentro del convenio de extradición que cuando se cometa una conducta punible dentro de la embajada americana, eso hace parte del territorio americano y también serán extraditados, ¿vale? Bien. Okay. Estaba investido de unas funciones.
Sí, esos son unos fueros especiales que hacen dentro del Tratado de Extradición. Y vamos a continuar con los principios y miramos que existen muchos más acuerdos que favorecen a los países de acuerdo a la extradición. Entonces, el principio de legalidad es ese, que está tipificado en nuestra norma y ahí está, en el artículo 18 del Código Penal. Tengan claro esto porque más adelante hay otra situación parecida cuando hablemos nosotros del principio de la doble incriminación, se parece mucho a este principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad es que esté tipificado en nuestra norma penal como extradición y en el otro Código Penal del otro país también esté tipificado como extradición. Uno, principio de legalidad. Segundo, principio de especialidad. Principio de especialidad. Miren, doctores, mucho cuidado acá. El principio de especialidad radica en lo siguiente, que la persona que es entregada o la persona que es solicitada en extradición deberá pagar o se deberá juzgar o procesar única y exclusivamente por el delito por el cual se extradita. Ojo, única y exclusivamente por el delito por el cual se extradita. Ejemplo, si un colombiano cometió homicidio en Estados Unidos y lo solicitan en extradición para que pague por ese homicidio en Estados Unidos y lo llevan extraditado para Estados Unidos para que pague por ese homicidio, única y exclusivamente irá a pagar por ese homicidio. Porque si después de que esté extraditado descubren que cometió otra conducta punible allá en Estados Unidos, por ejemplo, por narcotráfico, no lo podrán juzgar por narcotráfico porque no está tipificado dentro del convenio que también se irá a juzgar por narcotráfico, única y exclusivamente por el delito o por los delitos que estén tipificados o no, por los delitos por los cuales se vaya a extraditar esa persona. Si le aparece otro delito allá o acá, no podrá ser juzgado por ese otro delito que no esté tipificado dentro del convenio o dentro de la extradición de ese personaje, ¿vale? Ese es el principio de especialidad. Ahora vamos a hablar del principio de jurisdiccionalidad. Principio de jurisdiccionalidad. Y esto hace referencia a que la persona extraditada deberá ser juzgado única y exclusivamente por las autoridades competentes de cada país. Ejemplo, si solicitamos en extradición a un extranjero que cometió una conducta punible en Colombia, única y exclusivamente en Colombia lo podrá judicializar las autoridades competentes que están acá en Colombia. Es decir, las autoridades que vayan a aplicar nuestro procedimiento penal, nuestra ley 906 del 2004. Ejemplo, el juez penal municipal con función de control de garantías, que es el juez ante el cual se llevan a cabo las audiencias concentradas o preliminares. Segundo, después de que deja de conocer el procedimiento el juez penal municipal con función de control de garantías, tendrá conocimiento el juez penal municipal de conocimiento, que es quien retoma el proceso en un momento y continuará para la situación del juzgamiento. Acá si se trae una persona no lo podrá juzgar otra autoridad que no sean estas personas que están autorizadas para juzgar a una persona de acuerdo a la ley 906 del 2004. De igual manera, si es un colombiano que va a Estados Unidos, allá lo juzgará y le llevará a cabo el procedimiento las autoridades competentes que en ese momento estén para llevar a cabo el procedimiento y juzgamiento de esa persona de acuerdo al delito. En Colombia, todos los delitos se inician de esta manera con el juez penal municipal con función de control de garantías, pero dependiendo el delito, doctores, cambiará de juez. Cambiará de juez por la competencia. No es lo mismo
judicializar a una persona por 2 kilos de estupefacientes, porque ahí conoce el juez penal municipal, que juzgar a una persona por más de 5 kilos de estupefacientes, porque ahí conocerá el juez penal municipal, el juez penal, perdón, de circuito especializado. Entonces, son las autoridades competentes las que deben juzgar a estas personas que están dadas en extradición, y ese es el principio de jurisdiccionalidad. Bien, vamos a mirar, y acá es donde les decía que hay que tener en cuenta con el primer principio, que es de legalidad. Acá se llama el principio de doble incriminación. Esto tampoco hace parte de la cosa juzgada, no. Principio de doble incriminación, y ojo, este nos indica que la persona, el delito por el cual, ojo, el delito o la conducta punible, ya no estamos hablando de extradición, sino del delito o del comportamiento negativo. El delito por el cual se extradita a una persona tiene que estar tipificado en nuestra norma penal y en la norma penal del otro país. Ejemplo, si vamos a extraditar a una persona por homicidio, tiene que estar tipificado ese delito también acá en Colombia, en nuestra norma penal y en la norma penal de Estados Unidos. Y si nosotros buscamos el artículo 103 del Código Penal, ahí está tipificado el delito y dice: quien le quite la vida a otra persona tendrá una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. Está tipificado como delito, y de igual manera en el otro país tiene que estar tipificado en ese Código Penal como delito. Ese es el principio de doble incriminación, diferente al principio de legalidad. El principio de legalidad nos decía que la extradición como mecanismo jurídico, como cooperación de los países para perseguir el crimen y para que el delito no quede en la impunidad, debe aparecer regulado como tal, como extradición, en la norma penal colombiana y en la norma penal con la cual se celebra el Tratado de Extradición, artículo 18. Y acá en la doble incriminación es el delito o la conducta punible por la cual se extradita a una persona. Debe estar tipificado en nuestra norma penal y en la norma penal del otro país. Bien. Viene acá un principio importantísimo, doctores, y que ustedes no sé por qué no me han preguntado ello. El principio de conmutación o prohibición de la pena capital. Al principio les dije de la pena capital de China. Ustedes tienen conocimiento que todavía hay algunos países, por ejemplo Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, por la conducta punible de homicidio, la pena es la pena capital. Y acá este principio me indica que es el principio de conmutación o de prohibición o de cambio o de sustitución de la pena capital, doctores, porque en un convenio de extradición o tratado de extradición no podemos hacer más gravosa la situación de quien se va a extraditar, más gravosa de la pena que se impone en Colombia. Y entonces el gobierno tiene que llegar a un acuerdo. Si allá en Estados Unidos, en algunos estados colocan la pena capital por el homicidio, si algún colombiano comete una pena o una conducta punible de homicidio allá, pues y se logra evadir de la justicia americana y allá se tiene la pena capital, pues dentro del convenio de extradición no se irá a tipificar que se le coloque la pena capital a ese colombiano que cometió allá esa conducta punible. Se debe conmutar, se debe cambiar. Y entonces se le dice al gobierno de Estados Unidos: allá tienen la pena capital, acá en Colombia es de 208 meses a 450 meses. Colóquenle esa misma pena allá en Estados Unidos. Y todo tiene que estar tipificado dentro del convenio. Y entonces se hará un acuerdo. Por eso son los acuerdos, los convenios, los tratados, para que ambas partes lleguen a ese acuerdo. Y que no se haga más gravosa la situación del colombiano que va a ser extraditado por haber cometido la conducta punible de homicidio allá en el otro país.
Ese es el principio de conmutación, de sustitución, de prohibición de la pena capital dentro del convenio o tratado de extradición. Y además otras penas que vayan a vulnerar derechos fundamentales o la dignidad humana. Recuerden, doctores, que la Constitución Política de nosotros de 1991 es garante de los derechos fundamentales, es garante de la dignidad humana. La Constitución Política en Colombia prohíbe de manera tajante las penas que vulneren derechos fundamentales o que lesionen o conculquen la dignidad humana. Acá en Colombia está prohibida la pena de muerte, o que es la misma pena capital, está prohibido el destierro, está prohibida la tortura y todas aquellas penas que atenten contra los derechos humanos de las personas. Por más que esta persona haya cometido una conducta punible aberrante para la sociedad, una conducta punible que lesiona y vulnera tajantemente derechos fundamentales, en Colombia esa persona, dice nuestro artículo número 1, de las normas que les dije, siempre se protegerá la dignidad humana y eso está tipificado por la Constitución Política. Entonces no se podrá hacer más gravosa la sanción o la pena en otro país dentro del convenio y tratado que se haga con otros países sobre la extradición. No se podrá hacer eso y todo debe quedar tipificado dentro del convenio. Se conmutará esa pena. Recuerden también que la ley 599 es del 2000. 9 años después de nuestra Constitución Política, y esa ley se hizo con base en la Constitución Política. La ley 906 es del 2004, 13 años después, que es nuestro Código Procedimental Penal, y se hizo también con base en la Constitución Política, es decir, la protección de los derechos fundamentales. Por eso cuando vean ustedes procesal penal, o el procedimiento penal, se irán a dar cuenta que se va a tener unos principios que en el Código de Procedimiento Penal no se llaman principios ni normas rectoras, sino se llaman principios y garantías procesales. Entonces ese principio hay que tenerlo en cuenta. Si en el otro país se vulneran derechos fundamentales en la imposición de una sentencia, no se podrá llevar a cabo ese convenio y se mirará de qué manera pueden acordar para que no se vulneren derechos fundamentales de estas personas que se extraditan. Bien, otro principio es el principio del non bis in idem. ¿Saben qué es ese principio? ¿Saben qué es ese principio? ¿Del qué, profe? Qué pena, es que se le escuchó. Sí, no bis in idem. No se debe culpar a una persona dos veces por el mismo delito. ¿Me dejas que me explique? Es que no le entendí bien. Qué pena. A ver, el non, les deletreo. N-O-N, aparte B-I-S, aparte I-N, aparte I-D-E-M, non bis in idem. Es decir, que a una persona no se podrá juzgar dos veces por el mismo hecho o por el mismo delito. Tampoco se le podrán imputar cargos dos veces por los mismos hechos. Ese es el non bis in idem. Entonces, dice que la extradición procede cuando los hechos a que se contrae la solicitud ya hayan sido castigados en otro país, pues no se podrá volver a castigar a esta persona porque ya pagó por ese delito. No se podrá volver a castigar dos veces a una persona por el mismo delito. Ese es el famoso non bis in idem. Diferente al indubio pro reo. Diferente al habeas corpus, ¿vale? Eso es. Bien, non bis in idem es que a una persona no se podrá juzgar dos veces por el mismo hecho o por el mismo delito. Si una persona ya fue y pagó por ese delito que cometió, no se podrá nuevamente iniciar un proceso por ese mismo delito. La norma nos dice, excepto que se hayan vulnerado derechos fundamentales, excepto que se hayan incorporado dentro del proceso pruebas ilícitas o pruebas ilegales. Bueno, bien. Profesor, una pregunta. Profe, ¿me escucha? Señor. Profesor, en el caso de que usted habla de la doble incriminación, es claro, pero en caso de que la persona sea
extraditada y no se le haya abierto proceso en Colombia, sino sea digamos, la captura con fines ya directamente de extradición, a pesar de que los delitos se cometieron en Colombia, esa persona también se le investigaría acá, teniendo en cuenta de que ya pagó una pena en Estados Unidos, en un ejemplo, por los mismos delitos. A ver, no entiendo. A ver, una persona es extraditada por una conducta. Coloquemos un ejemplo, doctor. Le pongo un ejemplo claro, profesor. Yo se la voy a poner claro porque el caso es real. Ajá. Una persona acá es indicada de tráfico de estupefacientes, no sería concierto para delinquir, sino sería, ahora me acuerdo, el delito exacto. Bueno, sería como un concierto para delinquir, pero en Estados Unidos, y que traficaron droga para allá. En Colombia no tienen ninguna investigación. Las personas fueron capturadas directamente con fines de extradición, sin tener ningún proceso en Colombia ni nada. Entonces la pregunta sería, las personas en el caso de que sean realmente extraditadas porque no han pasado, sean juzgadas en Estados Unidos, cuando lleguen a Colombia, pagarían nuevamente por el delito porque el delito realmente se cometió directamente fue aquí, no fue allá, que a ellos les afecta pues la justificación que dan. Estados Unidos da la justificación de que resultaron afectados con el tráfico, pero ¿se les juzgaría, se aplicaría el principio o ya no se haría nada? No, doctor, porque estaríamos vulnerando el principio del non bis in idem. Y si ya pagaron allá en Estados Unidos, a ver, les voy a decir lo siguiente. Toda conducta punible siempre debe ser investigada y indagada y hasta tener elementos materiales probatorios de evidencia física que certifiquen que esa conducta punible se cometió por parte de esas personas. Si Estados Unidos le solicita a Colombia la extradición de estos señores, es porque se probó que estas personas cometieron esa conducta punible y afectó a Estados Unidos. Mire que el ejemplo que me coloca, acá todavía no ha habido ninguna indagación ni ninguna investigación. Quien hizo esa indagación y tiene elementos materiales probatorios de evidencia física es Estados Unidos, donde dice que lo perjudicaron a Estados Unidos. Entonces, por eso Estados Unidos solicita la extradición de estas personas van y pagan allá, pues se extraditó fue para que pagaran por narcotráfico, ya pagaron, acá en Colombia no pueden venir a pagar por ese mismo hecho, por ese mismo delito, porque ya pagó en Estados Unidos por narcotráfico, ¿vale? Es eso. Bien. Sí, señor, muchas gracias. Profesor, ahora, yo tengo una pregunta, qué pena. Señora. Yo quería saber si en la extradición las penas son acumulables y en ese caso, si son acumulables, para el otro país, ¿se tomará siempre las normas y las penas que estén en Colombia? ¿Acumulables cómo, doctora? O sea... Por ejemplo, que una sola persona vaya por trata de blancas y narcotráfico. Hay una pena por la trata de blancas y otra por narcotráfico. Ojo, pues eso, acá como, ahí hay un concurso de conductas punibles heterogéneas. Entonces, ¿qué sucede? Acá en Colombia nuestra ley nos dice que cuando hay concurso de conductas punibles heterogéneas u homogéneas, en el caso de las heterogéneas, se castigará primero el delito más grave, ¿cierto? Se impondrá una pena por el delito más grave y así sucesivamente se adicionará una parte de la pena por los demás delitos, ¿cierto? Se adicionará sin que en el concurso de delitos o de conductas punibles exceda de los 60 años. Entonces, se toma el más grave, en este caso me dice que por narcotráfico y por trata de blancas, o de personas mejor. ¿Cuál es el más grave acá? De estos dos, doctores, de narcotráfico y... Trata de personas. Claro, entonces se mirará que en el tipo penal existe un mínimo de la pena y un máximo de la pena. El juez, dentro de su autonomía y discrecionalidad, de acuerdo a ese mínimo y a ese máximo, colocará una pena. Y por el narcotráfico mirará ese mínimo y ese máximo y le sumará otro tanto a esa primer pena, ¿cierto? Sin que exceda de 60 años, nos indica la norma. Y se podrá hacer de esa manera y así es que se judicializan
los delitos o conductas punibles que se cometan cuando hay concurso de conductas punibles heterogéneas. De eso nos habla el artículo 37 del Código Penal, que nos dice, en Colombia, por cualquier delito o por algunos delitos, no cualquier delito, por algunos delitos, la pena a imponer es de 50 años, pero hay una palabrita que dice, excepto en el concurso de conductas punibles. Entonces, ahí nos está indicando a nosotros y hay que mirar ese excepto, porque una sola palabrita nos puede cambiar y ¿qué? Cambiar el concepto, excepto cuando hay concurso de conductas punibles. Doctor. Permítame, déjeme terminar de explicar esto y ya al final hacemos las preguntas porque me quedo acá y no termino, necesito terminar los principios. Apunten todas las preguntas y ya las contestamos. Bien, ahora viene el principio de la prohibición de extraditar a los propios nacionales, que ese principio ya lo vi, ya lo expliqué a quienes no se pueden extraditar, o si no alguien que me lee el artículo 492 del Código de Procedimiento, 493, 92 y 93 del Código de Procedimiento Penal. Ya me queda por explicar un principio y terminamos. El artículo 492 y 493, léamelo, que en el 493 me indica este principio de la prohibición de extraditar a los propios nacionales. 492. A que del 5 no, de la ley 590, no, de la ley 906. No, O de la 906, 591. de la ley 906 del 2004 o nuestro actual procedimiento penal. 592, aquí está. Entonces, 592. 492, doctora. Y 93. ¿Extradición facultativa? Sí. Ah, ok. Léame esa. Entonces dice Código Penal, libro quinto, Cooperación Internacional, capítulo segundo, la extradición, artículo 492, extradición facultativa. La oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno, pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 493, requisitos para concederla u ofrecerla. Para que pueda ofrecerse o concederse la extradición se requiere además que el hecho que la motiva también esté prevista como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 4 años. Segundo, que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente. Listo. Eso es el principio de la prohibición de extraditar a los nacionales. Acá hay otro principio que no está tipificado ahí, que son los tres que nosotros vimos. No se extraditarán a nacionales por hechos cometidos antes del acto legislativo 01 de 1997. Bien. El último principio es el principio de la no entrega por conductas punibles, típicamente de militares. Entonces dice que en el ejercicio de la soberanía del Estado colombiano, la soberanía que tiene nuestro país, las transgresiones militares en ocasión del servicio de los militares serán castigadas por la justicia castrense. Ojo, excepto algunos delitos. No todos los castiga la justicia castrense cuando los miembros de las fuerzas militares cometen conductas punibles. Pero ahí la gran mayoría, la justicia castrense tiene su norma sustantiva, pero se aplicará la norma procedimental penal, que es la ley 906 del 2004. No todos los delitos que cometen los miembros de las fuerzas militares en ocasión de su servicio, no todos son procesados por las fuerzas militares. Hay algunos que los procesará la justicia ordinaria dependiendo del delito. Pero dice que los militares serán extraditados por delitos como homicidio, testaferrato, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y la trata de personas. Por esos delitos podrán ser extraditados. Por los demás delitos siempre serán castigados en Colombia por la justicia castrense o por la justicia ordinaria. Bueno, esos son
Esa es la extradición que nosotros nos pide la universidad. ¿Trata de personas? Permítame. ¿Cómo? ¿Trata de personas? También. Sí, porque son delitos gravísimos que pueden cometer las fuerzas militares. Listo. Ahora sí preguntas y doctora Andrea, por favor, me tiene listo la lista. Preguntas, ahora sí, doctores. Yo, profesor. Doctor, Dale, permítame, uno por uno, a ver. Doctor Profesor, Héctor. en caso de delitos que atenten contra el derecho internacional humanitario, creo que ahí se aplica o no se aplicaría el non bis in idem, ¿no? Por el tipo de delitos. En ninguno, doctor, porque no es posible, doctor Héctor, que una persona pague o pague por un delito internacional humanitario y vuelva a pagar por el mismo delito. No se puede hacer eso, doctor. El non bis in idem no se puede, el non bis in idem no se puede vulnerar, porque sería injusto una persona que se vaya con una pena privativa de la libertad de 30 años y se vuelva a juzgar por ese mismo delito y le apliquen otra pena privativa de la libertad por 25 años. No sería equitativo ni igualitario. Ya pagó por el primer delito, doctor. No se podrá volver a juzgar por un nuevo delito e imponerle una nueva pena. No es equitativo. Doctor, lo que pasa es que sobre ese tema había leído algo y en los tratados internacionales se aceptaba ese tema de que sí se podía hacer, por eso le preguntaba, cuando las penas eran, digamos, irrisorias, teniendo en cuenta el tipo de delitos de violación de derecho internacional, que no es lo mismo de derechos humanos, aunque son muy parecidos, pero no es lo mismo. Entonces se hablaba de que cuando era, digamos, en Colombia, un ejemplo, la persona fue condenada por violación de derecho internacional a 5 años por un genocidio, entonces la Corte Penal Internacional entraba a juzgarlo nuevamente. Entonces, esa era como la duda y sí está ahí. Pero entonces ya si usted me aclara, pues voy a averiguar más a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, listo. ¿Quién más? Una doctora me iba a preguntar. Doctora Tatiana. Doctor. Señora. No, yo no iba a preguntar, solo que referente al tema de las exposiciones, yo fui quien tuve conflicto con el tema de la plataforma y esto, y entonces no me asignaron exposición. Entonces fue por eso, y el doctor me había dicho que pues como habían varias, faltaban, entonces pues espero la asignación de mi exposición. Creo que faltan 2 o 3 grupos, no sé, la doctora Andrea ahorita nos hará el favor de explicarnos si es tan amable, pero ya hay más preguntas y para entrar a hablar de eso y llamar lista. Gracias, doctor. Bueno. Buenos días, yo tengo... Buenos días, Tatiana. Doctora Tatiana, ¿cómo está? Buenos días, doctor. La primera pregunta tiene que ver con un ejemplo y es el ejemplo de Carlos Leder. Él fue condenado a 137 años de prisión y fue extraditado por ser colombo y alemán, por tener doble nacionalidad. Pero él nació directamente en Colombia y la nacionalidad principal de él era colombiana. ¿No se suponía que no se debía extraditar si en ese momento no estaba el convenio de extradición con Estados Unidos? Doctora, el convenio con Estados Unidos hace mucho tiempo que está, solamente que él lo extraditaron porque no era nacional colombiano. Por eso extraditaron a Carlos Leder antes del acto legislativo 01 de 1997. Pero el convenio de extradición hace muchísimo tiempo que está con Estados Unidos. Con Venezuela había un convenio de extradición, ya no lo hay, porque esos convenios también se pueden no continuar dependiendo de los gobiernos que estén. Pero a Leder lo extraditaron primero porque no era nacional, y recuerden que antes del acto legislativo de 1997 no se extraditaban a los nacionales. Él, como no era nacional colombiano, por ese motivo lo extraditaron. Bien, segunda. Doctor. La segunda pregunta era un ejemplo con Garavito. Él no puede ser extraditado por un delito que cometió con un menor de Ecuador por el simple hecho de que ya fue sancionado aquí en Colombia por el mismo delito contra otro menor.
Ojo, porque es que mire, acá hay un concurso de conductas punibles heterogéneas. El hecho de que esta persona viole a niños y a niños, mire que son diferentes derechos fundamentales porque son diferentes personas. Si cumple acá la pena privativa de la libertad por los delitos que cometió acá en Colombia contra los niños colombianos y Ecuador lo quiere extraditar por una conducta punible que cometió allá contra un niño ecuatoriano, lo podrá hacer. Porque son diferentes conductas punibles, viola diferentes derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque son diferentes personas, ¿vale? Cuando hay un concurso de conductas homogéneas es cuando, con una misma acción, con varias acciones, con una misma omisión o con varias omisiones, vulnera un único derecho fundamental. Ejemplo, cuando una persona accede carnalmente a Pedrito Pérez el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ahí hay un único bien jurídicamente tutelado que es la situación sexual de Pedrito Pérez. Pero acá sí violó a Pedrito Pérez, Carlos Ortiz, son diferentes bienes, doctores, porque cada una de las personas tiene unos bienes inherentes que tienen que ser protegidos. Porque no será posible que lo vayan a sancionar por Pedrito Pérez y a la otra persona no se castigue porque ya se castigó por Pedrito Pérez, no porque el otro es otro bien diferente al de Pedrito Pérez. Bien, entonces si Ecuador lo solicita es porque allá tiene un caso pendiente con la violación de ese niño ecuatoriano. Acá en Colombia está pagando únicamente por los delitos que cometió en Colombia, mas no está pagando por el delito que cometió en Ecuador, que es un niño ecuatoriano. Se podrá hacer esa solicitud. Ahora, creo que viene otra pregunta. Si comete delitos en varios países, ¿en cuál país se llevará a cabo la extradición? ¿En cuál primero? La norma dice que en el primero que solicite la extradición. Y la norma también dice que en el país donde se haya cometido el delito más grave. Iniciará así, ¿vale? Gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más? Doctora Andrea, Doctor, qué pena. No, tranquilo. Doctor, la pena que de mayor, o sea, la pena mayor aplicable en Colombia, ¿de cuánto es? De 50 años. Excepto lo que usted dijo. Excepto el concurso, claro, en el artículo 3, eso lo tenemos que ver, yo creo que después de que tenemos que ver las clases de penas que están tipificadas en el artículo 34, 35, 36, 37 y 39, que en el 39 nos habla de la pena principal multa, unidad de multa, y las penas principales que son la privación de la libertad, la pena multa y la privación de otros derechos fundamentales. Eso también lo tenemos que ver. Por eso ahora estoy mirando que las preguntas se hagan al final porque anteriormente estábamos gastando mucho tiempo en ello. Bien, doctora Andrea, por favor, llamamos a lista, si es tan amable. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Acosta Rodríguez Eduardo Alberto. No está. Acuña Martínez Sharon. No está. Arana Londoño Caterine. Arias Giraldo Janet. Presente, André, buenos días. Buenos días. Vaquero Díaz Joan Manuel. Presente. Camargo Cucaita Marta Delia. Buenos días, presente. Buenos días. Camargo Cardoso Moreno Javier. Doctor Alegría, muy buen día. Buenos días. Carrillo Rodríguez Carlos Eduardo. Hola, terapeuta. Buenos días, terapeuta. Casteblanco Galvis Ana Juliana. Presente. Chaparro Barrios Brenda Paola. Presente. Chaparro Mesa Gina Paola. Presente. Chávez Beltrán Julián Alejandro. Presente. Cifuentes Palacios Daniela. Presente. Conde Ravelo Jairo Jair. Presente. Y Sancho Gallo José Antonio. Presente. Cuesta Jessica Natalia. De la Rosa Presente. De la Rosa Maecha Byron Andrés. Presente, compañero. Díaz Bautista Laura. Presente.
Duarte Barragán Brian Steven. Fiaga Robles Marta Elsa. Garzón Suazo María Alejandra. Buenos días, presente. Gaviria Galindo Rocío. Sí, señorita, gracias. Gómez Gutiérrez John José. Buenos días, presente. González, buenos días. González López Valentino. Gutiérrez Garay Luz Nelly. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Hernández Yasno Julián Camilo. Presente, Alegría. Hernández Pérez Angie Tatiana. ¿Sí me escuchaste? Sí, no te preocupes, Julián. Lozano Sabogal John Sebastián. Presente. Mariño Muriño Leonid Aririo. Andreita, presente. Martínez Villamizar Oscar David. Presente. Mayorga Hernández Nelson Raúl. Presente, querida monitora. Melo Álvarez Santiago. Presente. Méndez Ovalle Jenny Paola. Presente, André, buenos días. Buenos días. Mora Duarte Joana. Presente, Andrea, buenos días. Buenos días. Munar Garzón Carlos Arturo. Buenos días, mi querida profesora. Núñez Padilla Giovanni Alexander. Presente, Andreita, buenos días. Buenos días. Muñoz Castillo Jamie Tatiana. Padilla Delgado Tatiana. Presente. Pino Almario Laura Vanessa. Presente. Poveda Hernández Gina Luciana. Presente, Andrea. Quintero Figueroa Marcus. Presente. Quiroga Peinado Luis Fernando. Presente. Quiroga Sáenz Edelmira. Presente, Madrinita. Ramos Colorado Harold. André, él escribe en el chat que tiene problemas con el audio. Gracias. Neurólogo Rentería Molina y Daniel ya. hematólogo. Reyes Arias Brian Alex. ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Presente, Andreita. Rocha Chávez José Guadí. Andreita, muy buenos días. Don José, buenos días. Rodríguez García Héctor Manuel. Buenos días, Andrea, presente. Hola, buenos días. Salguero Martínez Daniel Santiago. Santos Herrera Andrea Victoria. Presente, André. Joven Laura Daniela. Presente. García Lisa Fernanda. Presente. Urtales Bermúdez Nayelis. Presente, Andrea. Vargas Rincón Adriana Paola. Presente. Zapata Pacheco Roxana Patricia. Presente. Listo, doctor. Ya. Andrea, qué pena, no sé si me escuchaste, que no te puede activar el audio. Eduardo Acosta. Ya te coloco. Vale, gracias. Marcus Quintero, me puedes escribir ahorita el interno, por favor. Gracias. Listo. Doctora Andrea, su merced me puede hacer el favor de enviarme la lista desde la primera clase hasta ahora completa, por favor, porque debo enviarla ahora al doctor Milton. Sí, señor, ya se la envío. Bueno, muchas gracias. Listo, doctores, muy amables, muchas gracias. Mañana miraremos otro tema importantísimo. Y... Andrea, qué pena. Buen día. El parcial es para el día 16, ¿no? Sí, señor. Listo, el día 16 tenemos parcial. Bueno, muchas gracias, muy amables, buen día. Hasta luego, doctor, ya le envió la lista. Buen día, profe.